Buen día, mi nombre es Alfredo Tena Salgado, soy maestro en Ingeniería Administrativa por parte de la Universidad Politécnica de Guanajuato. El día de hoy estaré hablando del tema desarrollo e implementación del sistema de control y gestión de los inventarios. Para comenzar, la problemática global que se generó por el desabasto de suministros a partir de la crisis sanitaria por el COVID-19 generó la inestabilidad sobre los mercados, que a su vez las empresas tuvieron que mejorar sus criterios de consumo para abastecer las necesidades de los clientes finales, puesto que estas cambiaron de tal manera que muchas empresas no pudieron reaccionar a estas fluctuaciones generadas a partir del encierro que se vivió. Y a modo de evitar que esto sucediese, pues es necesario plantear un escenario en el cual pudiésemos tener la capacidad de reaccionar ante estos cambios tan abrumadores y evidentemente evitar lo que ocasionó este desabasto, lo cual fue la insatisfacción general de todos los clientes. El objetivo general es implementar un proceso de control de inventarios para monitorear los movimientos que se realicen entre el almacén y la planta, o en términos generales, que se realicen dentro de todo lugar donde se haga un movimiento y se tenga inventario en ese momento. Para comenzar, me gustaría tomar una frase de Minches de 2018, su página 5. Las empresas que mejoran su competitividad en etapas de crecimiento son aquellas que han podido adaptar y alinear las soluciones tecnológicas del mercado a sus procesos, infraestructura y organización. Esto no me deja más que la idea de que necesitamos no solamente desarrollar los procesos tecnológicos para la parte de producción, sino también para la parte de la administración de los recursos, puesto que esto nos ayudaría a tener mejor control de manera sistematizada, secuencial y de manera principalmente automatizada. El enfoque de esta investigación es del tipo cuantitativo secuencial, lo cual nos ayudaría a determinar los materiales prioritarios y el comportamiento que se requiere para tener el control de los inventarios mediante un proceso probatorio que se estará realizando a los análisis necesarios y así poder determinar los componentes que van a requerir un tratamiento como tal, lo dice su nombre, prioritario, y esto se procederá a realizar una medición de confiabilidad del inventario contra lo que indica el Material Requirement Planning. No es más que una comparativa de lo que sucede en piso contra lo que tenemos en sistema. En este caso estuvimos utilizando el sistema SAP. En la selección de los instrumentos, como la mayor parte del proceso que tenemos que analizar sucede dentro de las áreas productivas, en los almacenes, nos enfocamos principalmente en desarrollar un proceso que pudiese ayudar a identificar las necesidades y darle criterio a los procesos y a los procedimientos que deben estar siguiendo tanto los operadores de producción como los operadores de los almacenes. En este caso tomamos la decisión de iniciar con la toma de tiempo, ciclos y movimiento para que estos nos ayudarán a determinar una secuencia correcta de actividades u operaciones que debe realizar un operador para terminar o darle fin a una tarea asignada. Después de esto y teniendo la secuencia correcta con los tiempos correctos, se procede a desarrollar las hojas de trabajo estándar. Estas hojas de trabajo estándar nos indican el qué, el cómo y el por qué deben estar haciendo las cosas como se les están indicando. Y para poderle dar seguimiento tanto a la capacitación como a la capacidad de la persona para poder hacer la actividad, se desarrollaron las hojas de auditoría de capas, las cuales nos ayudaron a determinar las necesidades o recursos que necesita el operador en el caso de las herramientas o maquinaria para poder desarrollar de la mejor manera sus actividades. Al finalizar todo esto se concentraría en un fichero de datos que nos permitiría analizar los resultados de manera posterior. Para la justificación de estas herramientas se extrajeron información de los consumos realizados en todas las locaciones en un periodo de 3 años. Esto nos ayuda a visualizar antes de la pandemia, durante la pandemia, qué estuvo sucediendo. Esto a su vez con un pronóstico de ventas que lo explicaré más adelante, nos ayudará a determinar si lo que estamos haciendo se ve de la manera correcta o necesitamos variar o cambiar alguna de los recursos que estamos visualizando en este momento. Posterior y para hacer la comparativa se descargarán los inventarios reales en el momento que se tienen contra un inventario físico que se estará realizando a los inicios y cierres de turno. Esto con la intención de visualizar que lo que se está generando en los reportes de producción es realmente lo que se está consumiendo, lo que se está necesitando para la producción día con día y a su vez poderla comparar contra todo lo que está visualizándose en el sistema.
Todo esto de igual manera se estará analizando para un proceso general de la comparativa de lo que está sucediendo contra lo que nosotros esperábamos. Para poder analizar las materias primas que vamos a utilizar, primero se deben determinar cuáles son los componentes finales que se van a estar necesitando. En este caso, para poder determinar los productos finales que vamos a utilizar y poder realizar posterior una explosión de materiales, primero necesitamos determinar los productos que se van a estar utilizando. No tiene caso analizar números de parte que no van a estarse utilizando. Para este análisis procedimos a utilizar un método de unificación entre varias herramientas, lo que son consumos históricos, pronóstico de ventas, órdenes en firme y contratos por periodos fijos. Para comenzar con el análisis de los históricos, lo que se les mencionó, se descargaron los consumos generales de 3 años para poder analizar diferentes periodos. En este caso estuvimos analizando los periodos mensuales de cada año y haciendo la comparativa de cómo se veía el comportamiento a lo largo de ese año. Una vez que teníamos esta información, se buscó la repetitividad de uso de cada uno de estos componentes para poder determinar si el producto se va o no está requiriendo en determinado caso. La repetitividad nos ayuda para generar el promedio de uso. El promedio no es el total de consumo entre todos los periodos, sino el total de consumo sobre la repetitividad de uso. Esto nos ayuda a determinar si el número de partes realmente va a ser o no requerido. No tiene caso analizar un número que se consumió excesivamente, que fue un consumo excesivamente alto, pero solamente fue durante una ocasión a lo largo de los 3 años, comparado con un número de parte que se estuvo consumiendo todos los meses a lo largo de los 3 años, pero en cantidades menores. Obviamente a este es al que se le daría prioridad. También es necesario tener el dato de cuál fue el consumo máximo para nosotros poder ponderar un punto intermedio entre el promedio y el máximo y así tener la capacidad de reaccionar ante las necesidades en caso de un consumo pico. Pronóstico de ventas no es más que la visión que tiene el cliente de lo que puede estar necesitando. Esto no es algo que ya se tenga completamente fijo o en firme, sino que esto puede variar, puede subir, puede disminuir o en su caso podría inclusive desaparecer. Esto nos ayuda simplemente a tener una visión de lo que pudiese ser. Esto también nos ayuda a buscar patrones, tendencias e identificar el ritmo de uso en que pudiese o no ocurrir algún evento. Órdenes en firme no son más que órdenes que nos pacta el cliente, nos dice voy a utilizar tanto material en esta fecha y eso es algo firme, no tiene variación y no tiene cambio. Los contratos por periodos fijos nos indican que durante determinado tiempo el cliente puede estar utilizando el material. Normalmente es un determinado periodo y una determinada cantidad. Esta puede variar un poco, sí, dependiendo de los acuerdos que se hayan tenido. Y él nos indica cómo puede estar distribuyendo esta necesidad o este requerimiento a lo largo de todo el periodo que nos lo está pactando. Puede concentrarse en determinadas fechas o distribuirse de la manera que él lo necesite. Obviamente todo pactado desde los contratos. Una vez que tenemos toda la información de los pronósticos de ventas, de los consumos históricos y de las órdenes, esto nos ayuda a determinar cuáles son los números de parte que tenemos que analizar como producto terminado y a su vez poder hacer la explosión de materiales, que en este caso es el cómo se componen los productos terminados. En este caso podemos dividirlo o separarlo en componentes primarios, secundarios y terciarios, llámese materiales de compra o materiales que se compran y posteriormente se ensamblan. Esto nos ayuda con la cantidad que vamos a estar requiriendo para el total de producto, el porcentaje de uso que tiene cada uno de los componentes del producto total, haciendo una operación sencilla de cuál es el requerimiento total por el porcentaje de uso, nos da el total de uso de ese material para ese producto. Recordemos que si más de un número de partes se repite un número de componente, pues estos números de componente van a sumar las necesidades de cada uno de esos componentes finales para así poder determinar contra el stock que se tenga en ese momento si es que se va a ser necesario comprar o adquirir material. Todo esto pues nos ayudará a lanzar las órdenes de compra hacia nuestros proveedores, que a su vez ellos también tendrán que estar reaccionando de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. Una vez que sabemos que tenemos números de parte comunes, prioritarios o que son críticos para la operación, es necesario proceder con el análisis físico y una comparativa contra lo que muestra el sistema. En este caso se estuvieran analizando 3 números de parte. El primero nos indica 23.2 kilos. Si lo comparamos contra el sistema nos indica 25.77 kilogramos, lo cual nos da una confiabilidad del 90%. El segundo número de parte nos indica 9.65,
contra 7 que marca el sistema. Esto nos arroja un 137%. El número anterior como están alejados del 100%. No porque esté por encima significa que estemos 100% bien, puesto que nos indica que el sistema tiene variaciones y que no tenemos el control total de lo que se tiene. Por último, el número de parte final nos da 7.8 kilos contra 55 kilogramos que marca el sistema. Esto nos da un 14% de confiabilidad. Si hacemos un promedio de los tres números de parte, nos arroja que tenemos un 80.6% de confiabilidad en esos tres números de parte. Esto nos indica que realmente estamos por debajo de lo que se necesita para poder designar que estamos bien en la confiabilidad de inventarios. Una vez que tenemos la problemática, que ya sabemos las herramientas que tenemos que desarrollar, pues comenzaríamos con los resultados de los análisis de tiempos, ciclos y movimientos. Esto nos ayuda a identificar los procesos innecesarios o que requieren más atención sobre los demás. Esto para poder enfocar todos los recursos para mejorar determinadas actividades, o en su caso, si son procesos innecesarios, eliminarlos. Al no ser necesarios, pues esto nos ayudaría a reducir las actividades o los pasos a seguir. Una vez que tenemos los pasos correctos, se desarrollan las hojas de trabajo estándar, que como se los mencioné, explican el qué deben hacer, cómo lo deben hacer y por qué lo deben hacer. Obviamente esto extrae las razones por las cuales los movimientos representan el factor de mayor afectación para el incremento de la producción. Por último, es necesario darle seguimiento a las actividades y a la capacitación del personal, identificar sus necesidades, en dado caso, proveer las herramientas necesarias o las capacitaciones que el operador esté necesitando para poder realizar la actividad en el momento, de la manera adecuada y con toda seguridad de que no va a suceder no tiene ningún riesgo de seguridad para el operador. Una vez que se han establecido los procesos, que se han determinado los tiempos, que se ha dado el seguimiento, se procede a hacer una segunda evaluación de lo que está sucediendo en piso contra lo que se ve en el sistema. Nuevamente analizamos tres números de parte. El primero nos indica 433 físicos contra 454 del sistema, lo cual nos da un 95.16% de confiabilidad. El segundo nos indica 166 contra 128. Aún estamos altos, más sin embargo ya los picos más altos estuvieron reduciendo. Este es uno de los números que fue más alto, 128% de confiabilidad. Y por último, un código me indica 527 kilos contra 539 que marca el sistema, lo cual nos da un 97.77%. Nuevamente haciendo el promedio de los tres, nos da un total de un 107.2%, lo cual está por encima del 100%, más sin embargo se compara contra el valor inicial que era de 80.6 y nos deja un delta de 26.6%, lo cual nos indica que se tuvo una mejora a través de la aplicación de las herramientas. De mis conclusiones finales es tanto las herramientas como auditorías, tomas de tiempo, ciclos y hojas de trabajo estándar permiten no solo entrenar al personal, sino también nos ayudan a mostrar las deficiencias, los cuellos de botella y nos indican exactamente dónde debemos centrar los recursos, prestar la atención para mejorar esos procesos y a su vez nos indican cuáles son los puntos que pueden mejorar para el trabajo seguro del operador. Tras haber empleado el análisis de previsión de pronósticos de ventas, se puede analizar un consumo estimado mensual, lo cual permite identificar cantidades mínimas de equilibrio o cuál sería la cantidad que tendríamos que estar consumiendo constantemente o pedir constantemente para que el sistema pueda funcionar sin haber afectaciones a los incrementos del cliente, lo que a su vez nos permite tener una planeación más limpia y organizada, y esto a su vez ayuda a la reducción de los volúmenes o del inventario y sin afectar al cliente. También a su vez favorece el uso de las primeras entradas y primeras salidas. Como último punto, las herramientas que hemos estado viendo reflejan algo muy común de todas las empresas, no solo los almacenes, es que sin un seguimiento adecuado y sin las capacitaciones guiadas de un procedimiento de trabajo estándar, toda la información, no solamente la confiabilidad de los inventarios, va a decaer de una manera muy extrema. Por lo tanto, siempre es necesario estar capacitando al personal y darle seguimiento para que esto se dé de la manera adecuada. Conclusiones finales: es necesario generar safety stocks de inventarios de seguridad, pero estos no son definitivos. Se deben estar analizando constantemente, ya que el periodo que se analiza nos debe estar generando variaciones de acuerdo a cómo se esté comportando el sistema, de ser posible de manera mensual o inclusive de manera semanal. Esta investigación puede avanzar a un punto mayor, el cual al tener una confiabilidad de un 95% de certeza hacia el forecast que estamos generando,
o el pronóstico que estamos generando, podemos llegar a desarrollar un plan Forever Part, que a su vez ayuda a desarrollar un almacén tipo Kanban, donde los almacenes se podrán mantener en un mínimo de inventario. Mis conclusiones finales es que el personal de piso debe apoyar dentro de las ideas de mejora para que ellos se sientan empoderados y sientan que están apoyando a desarrollar las actividades. Esto a su vez genera que ellos se sientan comprometidos con seguir las actividades de manera correcta y adecuada. Por último, es muy importante que si no se tienen los recursos, se pueda buscar la ayuda o el soporte con los proveedores para que estos nos ayuden con las capacitaciones, con las instrucciones que nosotros quizás no pudiésemos desarrollar de la misma manera que ellos lo pudiesen tener. Esto nos ayuda a eliminar el factor de error humano y favorece que tengamos personal más capacitado. Por último, dejo algunas de mis referencias que me ayudaron a desarrollar esta investigación y sin más por el momento, muchas gracias por su atención.